Cuando Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, queremos nuevamente extender la invitación para las personas cansado de correr con los apuros de tu vida, Buscuenti Radio, a nuestro seminario en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta, y estaremos estos 2 días haciendo énfasis en esta identidad que realmente la tenemos, pero que no la reconocemos. Y que allí estaremos pendientes Padre te ha puesto donde estás. Enfocarnos en este tema. 2 días enfocados en identidad. Así que no se pierdan este llamado, sábado 30 de septiembre, domingo 1 de octubre. Estás escuchando la mejor opción para acercar a nuestros miembros, a nuestros colaboradores de Buscuenti. La información ya está en nuestras redes, formulario de inscripción también. Así que los esperamos. Bueno, Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Jorge. Muy agradecida contigo y con todas las personas que somos parte de este equipo que Dios nos usa en este canal de Busco en Ti y dando gracias a Dios por esta tarde nueva que nos da para compartir de su palabra. Y también agradeciendo por ese evento que Dios puso en tu corazón para llevarlo a cabo en la Ciudad de México el 30 y el 1 de octubre, 30 de septiembre y 1 de octubre, invitando a todos nuestros amigos en las redes, a todas esas personas que están aquí en Tijuana también, que ya me están preguntando por ir a México para ese evento. Entonces es de gran bendición porque tienen familia en México y están interesados, ¿verdad?, en invitarlos, en que vayan a ese encuentro, a ese congreso, y pues ampliando esa invitación, ¿verdad?, para todos aquellos que tenemos el favor de Dios, que nos escuchan, y pues ahí estaremos todos, primeramente Dios, para ministrar, para compartir, para ayudar en lo que sea necesario, pero siempre siendo las manos, los ojos, los brazos de Dios, ¿verdad?, para lo que tiene para cada uno de nosotros, para compartir su amor. Y pues hacemos esa invitación, que no falten, que todo es posible para el que cree, así es que quitar todo argumento, todo engaño, todo aquello que quiere obstaculizar, que acudamos a esa cita y pues extendemos esa invitación, ¿verdad? Y así es que ahí los esperamos, primeramente Dios. Y bueno, vamos a empezar dando gracias. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre mío, por tu amor, por tu misericordia que tienes para con todos tus hijos, para toda la creación que está, Señor, esperando que vengan a ti. Y si aquí estamos ahorita, Señor, es porque a ti te place que cada uno de nosotros seamos fortalecidos en la fe, en la verdad, y que avancemos al propósito que nos has dado al darnos vida en esta tierra. Hoy bendecimos tu nombre y Espíritu Santo, ponemos este tema en tus manos, que sea de bendición a aquellos que nos van a escuchar y que esa palabra, esa semilla, la lleven en buena tierra para dar fruto en su tiempo con aquellos que ellos aman y que tú sabes que la necesitan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar. Este tema le pusimos nuestra consagración. Creyentes es urgente. Nuestra consagración, nosotros como creyentes, es urgente. Sí, así lo ha puesto Dios en mi corazón esta parte, ¿no? Yo no tengo en la vida comprada, no sé cuándo es cuando vamos a partir. Sabemos que la vida está en las manos de Dios, no sabemos cuándo nos va a llamar, cuándo va a venir Cristo, sabemos que está a las puertas, mas sin embargo nadie sabemos cuándo vamos a partir. Mucho damos por hecho que como estamos jóvenes, que todavía tenemos mucha vida por delante, pero nos ha sorprendido ciertamente que jovencitos, que niños parten. Entonces nadie sabe el día ni la hora, solamente aquel que nos la dio. Entonces necesitamos consagrar como creyentes nuestra vida a Dios y es una urgencia. Tenemos que estar preparados, pues el juicio empezará por la casa de Dios. Y yo quiero sentar este versículo en Primera de Pedro 4:17, dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Repito, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio?
¿Qué quiere decir? Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y yo voy a sentar este tema sobre este versículo, primera de Pedro 4:17. Entonces, una vida consagrada es estar enraizados profundamente en las enseñanzas de Cristo, el Señor y su palabra. La consagración es una manera de vivir con mayor intimidad con Dios, buscando hacer viva su palabra al obedecerla, siempre con una dependencia al Espíritu Santo. Son muchos los llamados, dice la palabra, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Cuando habla de escogidos, yo quiero pensar que son aquellos que están dispuestos a consagrar su vida a un servicio a Dios, a renunciar a su propia vida, a su forma, a su beneficio propio, ¿no? A sus intereses, por seguir lo que Dios le manda hacer. Entonces la consagración te lleva al cumplimiento del plan de Dios a tu vida. Y esto lo vemos en Mateo 26, 36 al 42. Y este versículo está hablando de Jesucristo. En estos versículos podemos ver al Señor Jesucristo en su vida de oración, haciendo la oración de dedicación. ¿Qué quiere decir dedicación? Consagración, ¿verdad? Jesús la hacía. Y cómo se ofrece a sí mismo a hacer la voluntad del Padre. ¿Acerca de qué hablaba cuando oró en el huerto del Getsemaní? Jesús hablaba, él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, sabiendo que iba a la cruz, el Hijo puro de Dios sin mancha, retrocedió ante la perspectiva de soportar el pecado de toda la humanidad y experimentar la separación de Dios. De hecho, ir a la cruz para ser crucificado por los pecados del mundo fue una copa amarga de beber, ¿sí? Entonces, cumplir la voluntad de Dios requiere obediencia. Todos nosotros, eso ya lo sabemos, es muy trillado, es algo que estamos conociendo, pero que no está teniendo la revelación que debiera, ¿no? No estamos meditando y diguyendo, ¿no? Esa palabra para que caiga en nuestro corazón. Algunas veces, sí, para ti, para mí, seguir el plan de Dios en nuestra vida, tendremos que hacer algunas cosas que preferiríamos no hacer, porque nos enfrentamos a algo doloroso. Muchas veces hay cosas que son cadenas, ¿no? Cadenas de comodidad, cadenas de patrones aprendidos que estamos cómodos, y ciertamente desarraigarnos de esto cuando Dios nos dice esto no es sano, esto te daña, no te deja ir al propósito. Cuesta trabajo porque tendremos que hacer cosas que no queremos hacer porque implica dolor, implica sufrir, implica rompimiento, ¿no? De algo que de cierta manera te has sentido segura por la enfermedad o seguro por la enfermedad y no quieres ir a lo desconocido, a lo que no ves. El Señor quiere que estemos dispuestos en el hoy, en lo que te pide, en el hoy. No mañana voy a hacer, no, ya lo hice ayer y no funcionó, no, lo voy a hacer la siguiente semana, o ya que yo esté más preparado, que deje de pecar. No, en el hoy te está pidiendo algo, porque si no puede llevarte a las otras áreas que conlleva mayor autoridad, mayor responsabilidad de lo que quiere depositar en tus manos, en mis manos. Y hay un versículo bíblico que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué quiere decir? Dios está depositando cosas en nosotros, pero si allí no estamos siendo eficaces, no puede darnos eso mucho para que Él tiene predestinado para nosotros. Y no estoy hablando de nombramientos en un ministerio, sino de un lugar que solo Dios te da en su reino. Al darte un lugar para estar en sus negocios y verdaderamente ser efectivo en el ámbito espiritual contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque el enemigo se está llevando a muchos hijos de nosotros, a familias, ¿verdad? A descendencia tuya también, que no sabes cómo está trabajando, a escondidas, que ni siquiera lo ves. Entonces, es bien importante que nosotros estemos en los negocios del Padre, siendo efectivos. ¿Para qué? Para arrebatar las almas de la oscuridad. Y yo te quiero decir esto, el Señor siempre está tratando con nosotros, y si tú estás enfermo, estás dañado en tu corazón, en tu mente, en tu forma de percibir la vida, tú vas a reproducir esa enfermedad en los tuyos. Eso no es algo nuevo, mas sin embargo, Dios quiere que vayas en esa asignación de ser un dependiente de Él, ¿no? De estar en esa dependencia en su presencia. Y yo te voy a decir algo,
Yo en lo personal he experimentado un crecer en Dios, he experimentado eso en estar en su presencia, en estar clamando. Y ahorita voy a seguir adelante porque quiero hablar unas cosas referente de mi vida. En primera de Pedro 4:7-8 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué quiere decir el fin de todas las cosas? Hay cosas que se están cumpliendo y se están llevando a ir en rebelión contra los designios, contra los principios, ¿no? La moral de Dios. Y eso acarrea maldiciones, eso que acarrea mal a las naciones, a las familias, a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Viene el fin de todas las cosas, sí. Sabemos que el Espíritu Santo va a ser retirado del mundo y ya no habrá alguien que esté resistiendo el mal. Y tú y yo estamos siendo resistencia al maligno para que no avance, para que no haga más estragos, sino ir a rescatar, ir a compartir, ir a llevar a las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Amor por quién? Entre nosotros. Es amor entre el pueblo de Dios para estar creciendo en unidad, para ir avanzando, porque si la iglesia está dividida, dice que una casa dividida no permanece. Necesitamos estar en unidad, en el amor, en ese ferviente amor, orando unos por otros, por las iglesias de las naciones, por el cuerpo de Cristo, por las familias de la tierra, ¿no? Estar cubriendo a nuestros hermanos que ahorita están en desgracia, que ahorita están en una fe que está agotada su fe, estar cubriéndolos y estar orando conforme el Espíritu te ponga. Porque dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Tú estás cubriendo el pecado de otro cuando está pecando por tener incertidumbre, está pecando por tener temor, está pecando porque le falta la fe, pero tú estás cubriendo ese pecado de tus hermanos para volverse a levantar en poder, en autoridad, para avanzar, para orar como conviene por aquellos, por la mies, ¿verdad? Aquella que todavía está lista para la cosecha, pero necesitamos ir, faltan obreros. Entonces, muchas de las cosas malas o buenas que nos suceden o que tuvieron que suceder, pero no pasaron, son el resultado de nuestro fracaso en orar en el pasado o por el plan de Dios. Escuchan esto. Muchas de las cosas malas o buenas que nos suceden o que tuvieron que suceder, pero no pasaron, son el resultado de nuestro fracaso en orar en el pasado por el plan de Dios, ¿sí? De hecho, lo que está sucediendo en tu vida, en mi vida, sea bueno o malo, es el resultado de lo que oro o no en los días anteriores, y lo que pasará en su vida y en mi vida será el resultado de su presente de oración. Entonces, ¿qué te está diciendo? Muchas veces estamos orando en una línea equivocada, con un corazón enfermo, sin orar por el propósito de Dios, por el plan de Dios, ¿no? Y eso entra en la consagración, no se va a hacer conforme a lo que yo quiero. La consagración es, aquí estoy, soy tu pertenencia, soy hija del Dios viviente, pagaste un precio alto por mí, yo tengo mi mente escasa, corta para ver la visión que tú tienes, pero cuando oro por tu plan divino, tu propósito en mi vida, yo lo quiero cumplir, yo lo quiero llevar a cabo. Estás dándole la albedrío tuyo a Dios para que obre en tu gran poder y te lleve a esos procesos que necesitas crecer, que necesitas madurar, que necesitas ser prudente, que necesitas ser sabia, que necesitas ser paciente, que necesitas ser una mujer, un hombre que perdona, que extiende paz, ¿no? Según lo que estés necesitando. Entonces la oración es la llave del cielo para recibir aquí en la tierra, las respuestas a nuestras oraciones. Entonces yo les estoy diciendo, hermanos en Cristo, les exhorto en buscar en la palabra de Dios el conocimiento de la voluntad de Él, y que sea firmemente fijo en nuestro espíritu, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? En vez de estamos trabajando, yo a veces digo, gracias a Dios que yo no trabajo. Yo digo, Señor, yo estoy en tus asuntos, yo estoy en tus negocios. Nada me ha faltado, tú me provees, ¿no? Pero yo no tengo un trabajo donde estoy esclavizado a un horario, porque he puesto por encima de todo eso el reino de Dios. Quiero servirte, quiero estar en tus asuntos, quiero tener los tiempos para estar en tu servicio. Pero hay otros que no tienen ese privilegio, pero yo les digo,
¿Qué pueden hacer para buscar estar en la presencia de Dios? Busquen prédicas, busquen pastores que sean ancianos en la palabra, no de edad, sino de madurez, de sabiduría de lo alto, que les traigan revelación a cosas que ustedes están necesitando en este momento. Si es en una situación con tus hijos, si es una situación en tu matrimonio, si es una situación de falta de perdón, si es una situación de infidelidad, si es una situación de escasez, la que sea tu debilidad en este momento y tu necesidad, busca prédicas, busca que a oír la palabra, en lugar de poner tus audífonos para oír música, estar viendo en el YouTube y estar viendo cosas de la farándula, busca, porque es eminente, es urgente que su pueblo se consagre a Cristo, a Dios, a su palabra, ¿sí? Cristo viene pronto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? De lo contrario, estaremos, por así decirlo, sobre las olas de las circunstancias, un día arriba y otro día abajo, y eventualmente saldremos del camino, porque seríamos conducidos por las circunstancias naturales en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo en nuestro espíritu interior. Si somos guiados por él, ninguna arma del enemigo nos podrá hacer frente, dice la palabra, al menos que tú y yo lo permitamos por no obedecerle. Pero si tú estás en la palabra y estás obedeciendo, si eso te está diciendo la palabra, aplícala, aunque te cueste, porque te va a costar. Muchas veces va a haber copas amargas, como Jesús lo vivió, pero no nos comparemos con el pago que él hizo con lo que nosotros tenemos que pagar. Es mínimo, es vencer la carne, es vencer el ego, el orgullo, la soberbia, la altivez, todo aquello, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, conocer la voluntad de Dios en nuestro espíritu es nuestra ancla para mantener el curso, no importando lo que venga en contra nuestra. Si es el ancla, es la roca, es la que nos va a sostener, conocer la voluntad de Dios en nuestro espíritu, ¿no? Aquí adentro, no acá en la mente. ¿Y cómo vas a decir, cómo lo voy a conocer? No vas a sentir hacerlo, lo que estás conociendo en la mente, pero una vez que lo pones en acción, esa palabra va a caer a tu corazón, va a traer convicción y te vas a maravillar de cómo experimentas la presencia de Dios cuando eres obediente primero. No es manifestación de Dios primero es obediencia. Y después de la obediencia viene la manifestación de Dios en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, en tu vida, ¿no? Entonces, su vida de oración será estorbada. Mi oración será estorbada si no me despojo de cada cosa que nos hace esclavos, que te hace esclavo. Puede haber peso, puede haber pecado que tratará de impedirte, que tratará de impedirme que corra mi carrera y que corras tu carrera espiritual que tienes por delante. Porque el enemigo, ¿sabes cómo te maldice? ¿Cómo obra para mal para tu vida? Evitando que vayas a tu propósito, evitando que tu alma sea salva y cumplas el propósito de toda aquella gente que está esperando por ti, de generaciones que van a ser salvas por ti, por abrir tu boca, por usar tus dones, tus talentos que Dios te dio desde antes de la venida a esta tierra. Dice en la palabra de Dios, antes que nacieras te conocí. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieras, te bendije. Y bendecir quiere decir, o sea, te apartó para él, ¿sí? Todos nosotros, cada uno de los que estamos en esta tierra, sucedió lo mismo. Todos tenemos un propósito. Él nos conoció antes que naciéramos, antes que viniéramos a esta tierra, pero antes de nacer, que nuestra madre nos pariera, dice, nos dio una bendición, dijo cosas buenas de nosotros para el propósito, pero ese propósito siempre está Dios esperando por ti, no te puede obligar, no me puede obligar. En Hebreos 12:1-2 dice, sí, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Te quiere decir esto que por tanto nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, en otras palabras les estoy diciendo, hay personas que nos están viendo a nuestro alrededor, ¿sí? Aquí en el ámbito natural,
sí, que buscan derribar nuestro testimonio, tener en poco lo que tú hablas de Cristo, porque están poniendo tus ojos en ti. Y sabemos que eso los usa el maligno, ¿no? Pero también en el ámbito espiritual. Ahí está Dios, está Jesucristo, están los ángeles, ¿verdad? Está también Abraham, Moisés, Elías, está a lo mejor probablemente también tu familia teniendo una porción de poder ver lo que está sucediendo con sus hijos, aquellos que murieron en Cristo, ¿verdad? Y yo te voy a hablar en otras palabras, si no deseamos, si no nos deshacemos, perdón, en nuestro corazón de cada rencor, de una mala voluntad o de la falta de perdón, bloquearemos el canal de comunicación entre nosotros y Dios. Aún como hijos de Dios hay argumentos, hay cosas que fallan entre nosotros, pero ¿saben una cosa? Nadie conoce a profundidad el corazón del otro. Tú puedes ver por encima una actitud, un mal momento de un hermano y con eso basar para dar juicio y tener una mala voluntad para esa persona, sí, o tener un resentimiento, pero nadie conoce a fondo todo el trasfondo de lo que ha vivido, de lo que viene viviendo, pero Dios sí lo conoce. Entonces, ¿qué te dice? Si tú te mueves en esas áreas carnales que el enemigo es muy sutil para traerte, que te condenes, que te arraigues a él, ¿sabes qué va a pasar? Bloqueamos el canal de comunicación entre Dios y nosotros. Si no nos deshacemos de los obstáculos del corazón, pasaremos mucho tiempo en oración sin resultados. A menos que practiquemos caminar en el amor de Dios y seamos rápidos para perdonar. De lo contrario, impediremos grandemente el desarrollo de nuestro espíritu interior y su habilidad para recibir la guía y la dirección del Señor. O sea, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu interior y el espíritu interior que mora dentro de nuestro cuerpo es el que nos comunica en la mente, que nos comunica al alma lo que el Señor está queriendo hablar. Y eso es impedido cuando tú y yo tenemos algo contra alguien. Y es por eso tan importante que dice el Señor, si tienes algo con tu hermano, deja ahí la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate y luego vuelves. Tan importante es Dios que dice, no te voy a recibir esa oración. Esa oración no llega a mí y no hay contestación mientras tú no te pongas a cuentas, ¿no? Entonces, demasiados cristianos en este tiempo permiten que otros les digan qué hacer debido a que no quieren tomar responsabilidad de buscar la guía de Dios. Aquí entra cuando tú estás moviéndote en emoción, estás buscando aquí y allá, porque quieres que te digan qué hacer. Nadie te puede decir qué hacer. Es más, una persona, un líder, una persona que conoce la palabra no te puede decir qué hacer. Te puede hablar la palabra, pero no te va a decir, óralo a Dios. Que Dios te dé dirección. Esta puede ser mi percepción, mas no lo hagas conforme a lo que yo te digo, porque cada uno es llamado a distinta manera. No porque a mí me funciona de una manera, al otro también. Entonces, ¿qué te está diciendo? Muchos no quieren tomar responsabilidad de buscar la guía de Dios porque requiere meterse en la presencia de Dios. Dice, pero cada creyente tiene la responsabilidad de recibir la dirección del Señor para su propia vida. ¿Sí? Yo no puedo estar diciendo como a mí me funcionó, como les decía hace rato, y decirle así tienes que hacerlo. No lo puedo hacer. Sí, porque cada uno dice que todo obra para bien para aquellos que le aman conforme a su llamado, ¿verdad? Y a su propósito. Entonces, cada uno tiene un llamado, un propósito distinto, todos importantes, todos amados por Dios, pero cada uno trae un propósito en el cuerpo de Cristo, unos dones distintos, un llamado para hacer algo aquí en la tierra, y no puedo yo dirigirlo con mi percepción humana. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Oílo bien, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejos hay seguridad. ¿Qué quiere decir? Donde no hay dirección sabia, tú no puedes buscar el consejo en alguien que no camina en la voluntad de Dios. Tú tienes que buscar el consejo primeramente en Dios, en su palabra. Pero muchas veces hay cosas que no son tan obvias en ti, tal vez por la revelación, no tienes todavía esa madurez de entender la palabra. Pero aquí dice, si tú no tienes dirección sabia, sino de necios, de aquellos que viven conforme al mundo, vas a caer, ¿sí? Mas en la multitud de consejos hay seguridad. ¿Y qué habla de cuáles consejos? De consejeros.
de consejeros, son aquellas personas preparadas que tienen un estilo de vida, que han sabido, ¿verdad?, consagrar su vida a Dios, que han sabido pagar el precio, que han sabido, ¿verdad?, mantenerse firmes en la fe, no perfectos, pero que se mantienen en ese caminar, ¿verdad?, diligentes. Y algunas veces nuestra carne y nuestra mente se rebelarán en contra de lo que el Señor nos pide. Eso va a pasar. ¿Y qué pasa? Va a haber eso en contra, ¿verdad? Va a querer nuestra mente rebelarse en contra de lo que el Señor nos pide que hagamos. Y se mezcla todo, se mezcla todo, tus emociones, tus sentimientos, todo. Y si tratamos de escuchar nuestros sentidos físicos, nuestra mente y nuestro espíritu, no lo permitamos. Esto nos podría convertir en un ser espiritual flojo, que no escucha lo que el Señor le dice a su espíritu. Si llega a convertirse en un ser espiritual aletargado, terminará por seguir sus propios deseos. Creerá en todo momento que seguirá el plan de Dios para su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está dispuesto a ir a las escrituras, a orar, a pasar tiempo con Dios. Pero sí podemos pasar tiempo, ¿verdad? Viendo el Instagram, viendo Netflix, o sea, en esos. Entonces Dios ve en qué lugar tenemos a Dios, ¿no? ¿Qué prioridad le estamos dando a Dios? Entonces, quiero decirte que la voz que nos habla en la palabra es la misma que nos guía por su espíritu, ¿sí? Cuando tú lees la palabra, es la misma voz que nos va a hablar aquí adentro, ¿no? Por medio de nuestro espíritu. Así que estar en la palabra agudiza nuestra percepción espiritual. Si tú estás metido y lees en la palabra una porción diaria, un alimento espiritual, así como comemos, desayunamos, comemos y cenamos, al alimento del espíritu hay que darle el alimento para crecer, porque según lo que alimentas, eso es lo que va a estar fuerte en ti, ¿sí? Para tus luchas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos ser fortalecidos en el espíritu. Entonces, cuando tú te estás alimentando en la palabra, se agudiza tu percepción espiritual y habilidad para escuchar la voz de Dios en nuestro propio espíritu. La palabra que conocemos nos hará distinguir entre un pensamiento que proviene del alma o un pensamiento un pensamiento que viene de Dios, dada nuestra vida para direccionarnos, ¿no? Recordemos, Dios tiene una voluntad directa, sí, directiva, perdón, una voluntad directiva tiene Dios, que te está dando dirección a través de su palabra y que está dando dirección a través de las prédicas de líderes, que está hablando la palabra. Te puede hablar por cualquier cosa, Dios, ¿sí? Mas, sin embargo, también hay una voluntad permisiva, ¿sí? Y esa voluntad permisiva ustedes ya la conocen. Cuando nosotros tenemos que pasar por cosas que son tristes, que son difíciles, porque a lo mejor hemos sido obstinados en no buscar, en no querer conocer. Y entonces la única manera que Dios puede valerse es a través de cosas que vas a encontrar en tu camino, que te va a hacer clamar a Dios. Entonces, el mayor crecimiento espiritual que observé, yo les quiero hablar de mi vida, dentro de mi ser hasta el día de hoy, fue en el momento que empecé una mayor intimidad con el Padre, en oración, en buscarle, en el diario vivir, conversando con Él. Entonces, ¿qué quiere decir? En vez en la madrugada me levantaba y oraba y amanecía y seguía orando, ¿no? En vez tenía que parar de orar porque ya tenía que hacer mis actividades del día. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo empecé y no es que viene de Lorena, es que el espíritu lo ponía porque era el tiempo que tenía que ir a otro proceso. ¿Y qué es otro proceso? Que me iba a enfrentar a una batalla. ¿Por qué? Porque Dios te va a preparar. En una ocasión yo le serví a Dios, yo compartía en cursos de mujeres, de jóvenes en Estados Unidos y pasó una situación en mi matrimonio y yo le dije al Señor, ¿por qué lo permitiste si yo te servía, no? ¿Por qué no cuidaste? Y nunca me contestó Dios y lloré y fue un proceso y fueron situaciones difíciles, pero que apliqué la palabra que aprendí. Y en los años Dios me reveló esa pregunta, me mostró esa pregunta y me dijo, tú no me servías a mí, yo te estaba preparando para lo que venía, no te destruyera. Muchas veces nosotros decimos, yo estoy bien, yo estoy feliz, y luego voy a Dios, y estos son para los que están muy mal. Es una mentira, Dios siempre nos está trayendo a la luz, a la verdad. Cuando tú te sientes que estás bien, es que estás bien ciega y bien ciego. Porque te voy a decir una cosa, entre más te acercas a Dios, más pecador te ves. Más necesidad de Dios tienes de decirle, te necesito, porque entre más cerca estás de Él, te ves más impura, pero más agradecida por su gracia, por el favor que tienes en tu vida.
Entonces fui viendo en lo espiritual, entre más yo decidí dar el paso en conversar con él, me llevó a una mayor fe para avanzar, aunque no podía ver en lo natural y me dio temor romper cosas, hacer cosas para ir adelante, porque ciertamente en mi espíritu me mostraba, tienes que ir adelante, porque no todos fuimos llamados para lo mismo. Y yo y tú podemos pretender que los que están a un lado de nosotros caminen junto con nosotros, y no puede ser así. Muchas veces somos llamados unos y otros son escogidos, y los que son escogidos son para estar dentro del ministerio, ¿no? Dentro de los 5 ministerios, ¿no? Que Dios puso en su iglesia y que es para el servicio de otros, y que aunque tú quieras, no puedes estar siguiendo el mismo ritmo de los demás, porque tú tienes un llamado, un escogido de Dios desde el vientre de tu madre para algo específico. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Dios me llevó a ver más claramente en lo espiritual, ¿sí? Y experimento cada día su gracia, su promoción a un nuevo nivel de sanidad, de madurez espiritual, a nivel emocional. Sé que todo esto es producido por el mismo Espíritu Santo, porque de mí nada bueno viene, ¿sí? Pero el estar junto a la fuente está haciendo que yo pueda crecer, que yo pueda madurar. Sí hay precio que pagar, sí he llorado porque me he tenido que despojar de cosas naturales que eran apegos a mí, que eran cosas entrañables, ¿no? Entonces en Romanos 8:28 dice así, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obran juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es lo que les comentaba. Muchas veces podemos decir, no, pues aquel, ¿por qué? Si yo también me preparé y si yo estuve desde antes en la iglesia que aquella persona, sí. Pero sabes que todas las cosas están obrando juntamente para su bien de aquellos, conforme a su propósito. El propósito de aquel y de ti o de mí son distintos, ¿sí? Y no los podemos comparar porque eso es algo del maligno. Entonces consagremos nuestras vidas a Dios. Válgame, ya se me acabó el tiempo. Consagremos nuestras vidas a Dios, ¿no? Esto no quiere decir que vivamos como religiosos. El Señor quiere que disfrutemos de la familia, de los amigos, de lo que creó para sus hijos, en la naturaleza, de una buena comida, de festejos, en unidad, disfrutando y compartiendo alegrías de otros, pero también estando con ellos en la tristeza, ¿no? No todo, fíjense bien, todo te es permitido, mas no todo te conviene. Recuerda, hay ojos sobre de ti, sobre de mí, sí, en el ámbito que buscan encontrar fallas, argumentos para invalidar tu proclamar de Cristo. Pero sabemos que en el ámbito espiritual también se está viendo los ángeles, Dios, todo está viendo y se está escribiendo el libro de los hechos. Entonces, recordemos siempre poner nuestra mirada en Jesucristo. Tomemos el tiempo para esperar en oración y descubramos en la palabra la guía y la dirección para nuestra vida. Esperemos el tiempo suficiente ante Él hasta que nuestra mente se encuentre tranquila, no activa, hasta que todos nuestros sentidos físicos y emociones sean llevados a cautividad para que no nos dominen más de esta manera, y seremos capaces de escuchar desde nuestro espíritu y estaremos experimentando una mayor consagración al Señor. Estaremos volviendo al diseño de Dios, siendo primeramente guiados por su espíritu dentro nuestro. Y bueno, quiero orar ya porque me pasé de tiempo. Señor, te doy gracias por todos mis hermanos que nos están viendo. Tú conoces su corazón, conoces su vida, conoces su trasfondo, pero sabemos que todo está obrando para bien para tus hijos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que traigas un renuevo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Padre, y ayúdanos a ser buenos administradores de tu gracia, Señor, y que esa multiforme gracia que tú has derramado en todos tus hijos, Señor, sea, Señor, para tu gloria. Y si alguno está padeciendo, algún cristiano está padeciendo alguna situación, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque tú estás más que nunca con ellos, Padre, fortaleciéndolos, llevándolos a una mayor madurez, a una liberación, a una sanidad, Señor. Hoy bendigo las familias que nos están viendo y declaro el poder de tu gracia, de tu favor, Señor. Declaro la sangre de Cristo sobre sus vidas, sobre sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.